Dios te bendiga, oye, que te habla tu amigo y hermano Tigono Rodríguez, nadando por aquí por la página de Música con Propósito, de Música con Propósito Radio. Óyeme, y si no te has suscrito, dale al botoncito de suscribirse, dale a la campana para notificaciones y comparte este video si crees que es de edificación o puede ser de edificación para otras vidas. También empiezo diciendo de que, eh, como digo en todos mis videos, que yo soy puertorriqueño, y si hay alguna palabra, alguna frase que yo uso y es ofensiva para otra nacionalidad, otro país, desde ahora mis disculpas, no lo hago a propósito, yo solamente hablo pues como las frases que usamos en Puerto Rico. ¿Ok? Empezamos diciendo de que se cae de la mata, de que estamos viviendo en los últimos tiempos, apostasía, falsos profetas, falsos maestros, falsos pastores, en fin, falso de todo. Y, y no es de alarmarse, está en la Biblia, eso está escrito en nuestro manual de instrucciones, la Biblia. Pero me alarma porque yo una vez estuve en ese error y vamos a entrarle un poquito más en detalle en el asunto. Una vez estuve en errores doctrinales, dogmas de hombres que no aparecen ni en la Biblia. Entonces quizás tú me digas, Tiburón, pero ¿por qué tú siempre la Biblia, la Biblia, la Biblia? Bueno, si somos el cuerpo de Jesucristo, si somos el cuerpo de Jesucristo, si somos los hijos de Dios, estamos supuestos a seguir los estatutos que la Biblia habla, que la Biblia refiere, porque la Biblia, recuérdate que es el manual de nosotros los creyentes. Pero es alarmante cuando la gente usa la Biblia para su propia conveniencia y le cambia o le quita a la Biblia, que es bien peligroso. La Biblia habla de eso y vamos a estar más adelante trayendo, yo te quiero traer dos versículos bíblicos, uno del Viejo Testamento y uno del Nuevo Testamento, que dan el ejemplo de que es un peligro quitarle o añadir a la palabra del Señor. Bien, es alarmante. Veo, veo pastores, veo evangelistas, veo maestros que cambiarle el significado a la palabra, sacarla de contexto para sus propios beneficios, ya sea beneficios personales, monetarios o el beneficio que sea, es como comerse un pedazo de dulce, ¿ok? Y es bien peligroso, porque no tan solamente el peligro que acarrea lo que conlleva tu cambiar el significado de la palabra, que es fuerte, sino que también confundir a la gente y llevarla a una doctrina de error. Pues lamentablemente, te tengo que decir, amada, que estos pastores, estos evangelistas, estos maestros, sea quien sea, tengan sangre espiritual en las manos y algún día hay que darle cuenta delante del Señor y por todo, por todo. Okay, tenemos, mira bien cómo yo estoy hablando, tenemos, porque también estos apuntan para acá. Muchos disparates, muchos disparates. Yo te puedo dar un par de ejemplos ahora mismo. Por ejemplo, un ejemplo que yo pongo a hablar con mi esposa. En ningún lado de la Biblia, en ningún lado de la Biblia, ningún lado de la Biblia, habla acerca del padre espiritual, que el pastor es mi padre espiritual, que no, señor, no. Si yo tengo un padre carnal, porque yo no nací de una mata de guineo, yo soy un padre carnal y a la misma vez mi padre espiritual fue el que me creó en el vientre de mi madre y se llama Jesús de Nazaret, que murió por mí, el que me dio la salvación por medio de su crucifixión y el sacrificio en la cruz del Calvario. No, no, ese disparate de padre espiritual, mira, eso es un disparate. Pruébamelo por la Biblia. Pruébamelo por la Biblia. Búscame en la Biblia cuando Dios estipula que los pastores son padres. Sí, los pastores velan por sus feligreses, por sus ovejas. Y están encargados, escucha bien, de traerle comida fresca a sus ovejas y comida fresca a su congregación. No adulterada. No cambiar la Biblia por tu propia conveniencia para esto. No cambiarlo para meterle miedo a la gente que no se le vaya de iglesia. No, la palabra como es, la exhortación bíblica como es, sin quitarle ni añadirle. Pero no, el pastor no es padre espiritual, porque hay muchos que le tienen miedo a los pastores, porque hay pastores que son dictadores. Mira, yo me he encontrado con casos, porque yo estoy en esto, no llevo 2 años en el Evangelio, y me he encontrado con pastores que yo salir a compartir con otras congregaciones, salir a compartir con otros cuerpos de Cristo, eh, me han reclamado
porque no les he pedido permiso. Mire, el pastor no es dueño mío. El pastor no es dueño mío. Porque si la iglesia, los cristianos, somos el cuerpo de Jesucristo, es como decir, este dedo, tiene que pedir permiso para poder tocar este dedo. Somos miembros, somos un cuerpo. Porque es que le da miedo que se le vaya de la congregación. Tú no tienes que tener miedo que se te vaya de la congregación si tú estás trayendo la palabra como es, si tú estás trayendo alimento espiritual y no heno, no hojarasca. No vengas con esos cuentos. Así tus ovejas no te pertenecen, tú las cuidas, pero el dueño se llama Jesucristo. Ok, seguimos. Hay muchos disparates, pacta, pacta, pacta. Eso se basa en un versículo bíblico que lo sacaron de contexto. El pacta, 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 que no es ni tan siquiera para otro tiempo. No es y vamos a entrar, no en este video, pero vamos a seguir teniendo videos. Inclusive, mi esposa también va a estar haciendo videos conmigo hablando, porque a mí me urge de que sí, yo estuve una vez en estos disparates, porque el ser humano, si no busca estudiar por sí mismo, se convierte en un papagayo. Un papagayo es como un loro que repite lo que tú le dices. Y muchos de nosotros, yo estaba en ese rol, ¿ok? Hasta que no me metí aquí en la sala de escritura a buscarlo por mí mismo y pedirle a Jesucristo, al Espíritu Santo, que me dé discernimiento de la misma. Por eso yo quiero traer esta serie de videos, o estar trayendo serie de videos con mi esposa, porque a mí lo que me urge es que estamos cayendo en un círculo vicioso de disparate. Esa fue la primera. Pastor no es padre espiritual, el pacta, pacta, pacta. Y así, un sinnúmero de disparates, ministerios que se están inventando que no son ni bíblicos. ¿Ok? Pero eso vendrá en otros videos. Y el último ejemplo que te puedo traer es por ejemplo, el sábado. El sábado. Que dicen muchos teólogos, muchos eruditos que estudiaron en el instituto bíblico, truto bíblico, de que cuando Jesús vino y murió, él abolió el sábado, que siendo disparate cuando en la Biblia, en el Nuevo Testamento aparece el sábado 800 veces, y es el único mandamiento que dice, recuerda, remember, recuerda, guarda el sábado, recuerda, guarda el sábado. No son inventos míos, eso está en la Biblia. Entonces vienen a pensar que cuando Dios murió, cuando Jesucristo vino y murió, él abolió el sábado. Eso es un disparate. Muéstramelo por la Biblia. Traeme un versículo bíblico que diga que el Señor abolió el sábado. No, Señor, no lo abolió. No lo abolió. Lo que pasa es que es conveniente. Y entonces ahí vengo con para seguir con el hilo del sábado. Ok, la Biblia no te habla de lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y domingo. El único día que te menciona el Señor en la palabra, desde Génesis y Apocalipsis, perdón, es el Sabbat, el sábado. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y domingo son días del calendario romano que los romanos sacaron para dedicárselo a diferentes dioses. El lunes para un dios, el martes para un dios pagano, lunes, martes, miércoles para otro dios pagano, jueves para otro dios pagano, viernes para otro dios pagano y domingo para otro dios pagano. Pero el que no estudia tiene falta de conocimiento. Y nosotros como el papagayo adoptamos todo eso. Y entonces en base a ese calendario, cogemos la Biblia y ponemos historias de la Biblia base en ese calendario, lo cual no es correcto. No es correcto. ¿Ok? Y ese es uno de tantos ejemplos que te puedo dar que la Biblia se ha sacado de contexto. Más en este tiempo que estamos viviendo, tiempos de apostasía, que a lo malo se le lleva bueno, que a lo bueno se le lleva malo. Cambiar, torcer la sala de escritura, ahora es como comerse, como dije, un pedazo de dulce, y es bien peligroso. Pero deja traerte dos ejemplos que la Biblia habla de eso. El primero está en el Viejo Testamento. Vamos a traerlo. Que dice el libro de Deuteronomios, capítulo 4, versículo 2. Y antes que empiece a leer la sala de escritura,
te recomiendo a ti, amado hermano, amada hermana, que estás viendo el video, ¿no? O si el audio se va por la estación de música con propósito radio, y que cuando alguien te predica, y incluso yo con los versículos bíblicos que te voy a traer ahora, y alguien te trae la palabra, en tu casa, en tu tiempo a solas con Dios, mira, búscate, anota esos versículos, anota esos capítulos, y en tu tiempo personal, en tu casa tranquilito o tranquilita, léete el versículo, pero no te leas ese versículo solamente, léete el capítulo completo para que entiendas de qué se trata. Porque son muchos de los errores que usan los pastores y los predicadores, que cogen un texto y lo sacan de contexto, no te explican el capítulo completo. No todos, la mayoría. Así que, aunque sea yo, sea quien sea, escudriña tú la escritura, el manual de instrucciones del cristiano en tu tiempo libre, y sea una reflexión, sea una predica, sea un estudio, apúntalo, anótalo todo en tu casa, date el homework y léelo y pide al Espíritu Santo por el discernimiento de la palabra. Si tú le pides al Espíritu Santo por discernimiento de la palabra, Él te lo va a dar, Él te lo va a dar, no, no hay duda alguna, no hay duda alguna, ¿ok? So, mira, el libro de Deuteronomio, capítulo 4, versículo 2, dice: no, no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis a ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os ordeno. A eso es Moisés está soltando en el capítulo 4 a la obediencia. Y este capítulo básicamente es Moisés soltando la obediencia. Pero este no se trata solamente de la Biblia, este se trata de la exhortación que le está trayendo a que no se altere, no se añada ni le quite. Pero vamos ahora al versículo ¿qué es lo que pasa si tú a este libro sagrado tú le quitas o le añades? Vámonos al libro de Apocalipsis, capítulo 22, Apocalipsis, capítulo 22, versículos 18 y 19. Apocalipsis 22, 18 y 19. Y mira lo que dice: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. ¿De qué libro? De la Biblia. Y del libro de Apocalipsis, por supuesto, este libro de Apocalipsis o Revelaciones. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Alarmante, ¿no? Vamos a leerlo una vez más. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añade a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Eso es serio, eso es serio. Y si alguno quitare de las palabras de este libro, de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida. Las palabras capucho, ¿no? Y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Y hay muchos ejemplos más en la Biblia, hay mucho más que yo te puedo decir, pero concluyendo con este video es un peligro cambiar la palabra del Señor para nuestra conveniencia. Mira, es buena. Mira este ejemplo que te voy a traer. Yo soy buzo, para los que me conocen. Yo soy buzo. Estoy certificado para bucear a 100, 120 pies de profundidad. Eh, ¿Y qué pasa si yo buceo y altero las reglas del buceo para yo llegar a los 120 pies? Ponle 120 pies.
y yo arreglo las tablas de buceo. Arreglo el tiempo de profundidad, tiempo máximo de profundidad. Lo altero para mi conveniencia. ¿Qué tú crees que me va a pasar? Bueno, como buzo te puedo decir que si yo altero las tablas de compresión de buceo en profundidad, yo estoy arriesgándome a coger una embolia, a que mi cuerpo tenga una embolia. Y cuando empieza a subir, son burbujitas que se te forman en la sangre. Te pueden explotar en cualquier coyuntura, te puede explotar un oído, te puede explotar un ojo, te puede explotar en el cerebro, en el corazón, donde te coja, te explota. Y según tú vas haciendo el ascenso de 120 pies para arriba, esas burbujitas chiquititas que se te forman empiezan a expandirse, empiezan a expandirse, empiezan a expandirse, al punto de que cuando tú llegas a la superficie, esa burbuja explota. Eso le llaman embolia. ¿Ok? Te puede explotar un pulmón, uno o varios ojos, te puede explotar un oído, te puede explotar la coyuntura, te puede explotar el cerebro, etcétera. Por alterar la tabla de descompresión de profundidad de buceo. ¿Qué tú crees que te pasa a ti si tú alteras la palabra de Dios? Eso es grave, eso es más malo. Porque entonces no solamente tú lo estás alterando, le estás enseñando doctrina falsa a tus feligreses o a las personas que te están viendo o te están escuchando, tienen la confianza en ti de que tú le estás trayendo maná. Y si esa persona, lamentablemente, como yo estaba antes, si esa persona no se dedica a hacer su asignación de buscar en la sala de escritura, es un peligro bien duro para esa persona en lo espiritual. Así que esta es una exhortación que te quise traer. Mi esposo y yo vamos a seguir trayendo exhortaciones en este canal de YouTube y vamos a ver si también la subimos a la estación de radio en audio, música con propósito radio. Perdón. Y mi intención es ayudarte a que abra los ojos, a que el Espíritu Santo, que el Señor te quite la escama de los ojos y que tú por tu cuenta escudriñes la palabra, que si estás en una congregación que lo que te están trayendo es una palabra adulterada y en vez de pasto verde fresco te están trayendo jarasca, yo creo que tú tienes que orar y puede que sea una señal que es tiempo de moverte. Por favor, estamos en los últimos tiempos y mi pesar es de que no solamente a los nuevos en la fe, porque como dije, yo no llevo 2 años en la iglesia. Yo le entregué vivir al Señor a los 8 años, tengo 47 al momento de este video. Busca donde prediquen la palabra de verdad, no busques denominación. Que si tiene que ser pentecostal, tiene que ser bautista, mira, eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Aquí tú no ves esas cosas en la Biblia, hermano. Pero eso será para otro video. Así que este fue tu amigo y hermano Tiburón Rodríguez trayéndote una palabra de exhortación directamente de la Sagrada Escritura. Bendiciones.